La primera vez que escuché esta historia fue en una sala mal iluminada en el fondo de una librería católica en Venecia. El hombre que la contaba hablaba en voz baja, como si las propias paredes pudieran estar escuchando. Sus ojos recorrían constantemente la estancia, comprobando si alguien más había entrado. No era sacerdote, pero conocía los pasillos del Vaticano mejor que muchos de los que llevaban el hábito sagrado. Había trabajado durante décadas como conservador de manuscritos antiguos en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, hasta que un día encontró algo que no debía haber encontrado. Lo que sigue es el relato más fiel posible de lo que oí aquella noche, junto con las investigaciones que realicé en los años siguientes, intentando confirmar cada detalle mediante fuentes que prefirieron permanecer anónimas. En la primavera de 1956, Francisco Pío, un joven novicio destinado a asistir a Padre Pío en San Juan Rotondo, advirtió algo inusual. Durante 3 noches consecutivas, el santo estigmatizado no se encontraba en su celda en las horas más oscuras de la madrugada. Intrigado y preocupado, Francisco decidió vigilarlo. La cuarta noche, poco después de las 2 de la mañana, vio al anciano fraile abandonar silenciosamente el monasterio y dirigirse al bosque cercano. Lo siguió a prudente distancia, temiendo ser descubierto. Lo que presenció, según su diario personal, un documento que salió a la luz en 2012 tras la muerte de su sobrino en Bari. Fue a Padre Pío arrodillado en un pequeño claro, con las manos estigmatizadas, elevadas al cielo estrellado, conversando con algo o alguien invisible para Francisco. Las hojas de los árboles temblaban, aunque no soplaba viento. Una luz débil, blanqueazul, parecía envolver al fraile como un capullo luminoso, mientras hablaba y escribía frenéticamente en un cuaderno marrón de tapa gastada. Era como si estuviera recibiendo un dictado de los propios cielos, escribió Francisco. Sus manos se movían como si tuvieran vida propia, y él lloraba. Nunca olvidaré el sonido de aquel llanto. No era de dolor, sino de una comprensión profunda y terrible. Durante 7 noches se repitió el mismo ritual. La 8ª mañana, Padre Pío llamó a Francisco a su celda. Con los ojos inyectados de cansancio y una expresión que mezclaba reverencia y terror, le entregó un sobre sellado con lacre rojo. «Lleva esto al Santo Padre, solo él debe leerlo. Lo que está escrito aquí no puede caer en otras manos. Se trata del tiempo que se acerca, del regreso de aquel que prometió volver. Hay detalles que lo cambiarían todo». Francisco partió ese mismo día hacia Roma, en un viaje que debía ser simple, pero se transformó en una odisea de persecuciones sutiles y coincidencias perturbadoras. 3 veces su tren sufrió retrasos inexplicables. En 2 estaciones advirtió al mismo hombre con gabardina gris observándolo en silencio. Ya en Roma, alojado en una pequeña pensión recomendada por el propio Padre Pío, encontró su habitación revuelta, aunque nada había sido robado. El Vaticano de entonces, bajo el pontificado de Pío XII, era un lugar de susurros y tensiones. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y la Iglesia se debatía entre combatir el ateísmo soviético y mantener una postura de neutralidad política. Cuando Francisco por fin obtuvo audiencia, no fue con el Papa, sino con Monseñor Juan Montini, el futuro Pablo VI, entonces sustituto de la Secretaría de Estado. Montini recibió el sobre, rompió el lacre y leyó su contenido en presencia de Francisco. Según el diario del novicio, el rostro del prelado cambió de inmediato de forma aterradora. El color abandonó su cara como el agua que escurre de un recipiente roto. Sus manos temblaban tanto que los papeles crujían como hojas secas en otoño. Murmuró palabras que no entendí, tal vez en latín arcaico, y luego me miró como si yo fuera un fantasma. Lo que ocurrió a continuación
Marca el momento más oscuro de la historia. Francisco fue invitado a esperar en una antesala. Pasaron horas. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue Montini quien lo llamó, sino un sacerdote desconocido acompañado por dos hombres en trajes oscuros, sin ninguna insignia religiosa. «El Santo Padre agradece tu dedicación», dijo el cura. «Has cumplido tu misión. Regresarás ahora a San Juan Rotondo e informarás a Padre Pío que su mensaje ha sido recibido. Nada más». Francisco protestó, insistiendo en que Padre Pío había solicitado una respuesta directa del propio Papa. Los hombres de traje adelantaron un paso y el sacerdote sonrió de un modo que el novicio describió como completamente desprovisto de alegría o bondad. «Hijo», dijo, «hay cosas en la Iglesia que son más grandes que todos nosotros. Hay conocimientos que no fueron hechos para hombres comunes. Has prestado un valioso servicio, pero tu parte aquí termina ahora». Cuando Francisco regresó al monasterio, Padre Pío le esperaba en la capilla vacía, arrodillado ante el altar, con los estigmas sangrando más intensamente de lo habitual. Sin volverse, como si pudiera ver a través de su espalda, habló con voz rota. «Los quemaron, ¿verdad?». El novicio, sorprendido, confesó que desconocía el destino de los escritos. Padre Pío finalmente se giró, con los ojos rojos de tanto llorar. «Lo vi arder», dijo. «Anoche desperté con el olor de mis propios escritos quemándose. Creen que pueden ocultar la verdad al mundo, pero la verdad no les pertenece. Lo que vi y escribí saldrá a la luz de otras formas». En los meses siguientes, Padre Pío entró en un silencio más profundo de lo habitual. Sus misas se alargaron, sus confesiones se endurecieron. En 1957 comenzaron a circular rumores de que el fraile era investigado por la propia Iglesia, acusado de fanatismo e inducir a los fieles a creencias supersticiosas. Se le prohibió celebrar misas públicas durante un tiempo y se restringió severamente el acceso de visitantes. Lo que pocos saben es que en ese mismo periodo, un pequeño grupo de teólogos y científicos fue convocado en secreto por el Vaticano. Entre ellos estaban el doctor Ernesto Bozzano, físico italiano con interés en fenómenos paranormales, y el padre Sebastián Miguel, lingüista experto en arameo y lenguas semíticas antiguas. Ambos murieron en circunstancias extrañas en la década siguiente. Bozzano en un supuesto accidente de coche en los Alpes y Miguel de una fiebre tropical no identificada durante una misión en el Congo. Un tercer miembro de ese grupo, cuya identidad solo descubrí en 2019 gracias a un archivo parcialmente desclasificado, era el mayor Roberto Wilson, oficial estadounidense vinculado a un departamento oscuro de la recién creada NASA. ¿Qué unía a estas tres personas tan distintas? Según mi fuente en los archivos vaticanos, fueron encargados de verificar las credenciales científicas, teológicas y astronómicas del manuscrito de Padre Pío. Y aquí, querido lector, debo hacer una pausa en esta narrativa que se despliega como un hilo oscuro por la historia reciente de nuestra Iglesia. He dedicado años a recopilar estos fragmentos de verdad, arriesgando mucho para sacarlos a la luz. Si deseas seguir recibiendo revelaciones como esta, descubrimientos que desafían la historia oficial y exponen secretos en las sombras, considera suscribirte para más relatos. La verdad, por incómoda que sea, merece ser conocida por quienes tienen el coraje de enfrentarla. ¿Qué contenía el manuscrito de Padre Pío? Ninguna copia completa ha sobrevivido, o eso nos quieren hacer creer. Sin embargo, fragmentos han salido a la superficie con el tiempo, como gotas de agua filtrándose por una presa. En 1978, un padre jesuita español, Alfonso Ruiz,
publicó un tratado oscuro sobre apariciones marianas que incluía una nota a pie de página intrigante. Citaba un texto contemplativo de origen italiano que describía el regreso de Cristo no como un acontecimiento espiritual o metafórico, sino vinculado a un fenómeno astronómico, la conjunción de Júpiter y Saturno en una configuración que ocurriría solo en 2028. Ruiz murió 2 semanas después de la publicación, oficialmente de un infarto. Todas las copias de su libro fueron compradas por un comprador anónimo en semanas posteriores. Logré encontrar una en 2015, oculta en la biblioteca privada de un coleccionista en Marsella. Más significativa fue el hallazgo de 2001, cuando el padre Tomás Merrin, arqueólogo dominico excavando cerca del mar de Galilea, descubrió un fragmento de papiro con un texto en arameo que parecía parte de un discurso no registrado de Jesús. El papiro fue fechado por carbono 14 y confirmado como auténtico. Su traducción completa nunca se publicó, pero un resumen mencionaba el regreso por la puerta de las estrellas y señales en el gigante de los anillos cuando el tiempo se cumpla. El Vaticano se hizo inmediatamente con el control del descubrimiento y Merrin fue trasladado a una misión en Alaska. El fragmento desapareció de los registros oficiales. Curiosamente, esto sucedió pocos meses antes del atentado a las Torres Gemelas, cuando la atención mundial estaba en otros asuntos. En 2005, un astrónomo del Observatorio del Vaticano, Emilio Constanza, inició una investigación independiente sobre anomalías en la órbita de Saturno. En sus apuntes mencionaba perturbaciones gravitacionales inexplicables y sombras periódicas que no corresponden a satélites conocidos. Solicitó acceso a los archivos restringidos de la Biblioteca Vaticana sobre fenómenos celestes y profecía escatológica. Le fue denegado. 3 meses después, renunció y desapareció de la vida pública. Su apartamento en Roma apareció vacío, sin pertenencias. La policía italiana archivó el caso como partida voluntaria, pese a las protestas de su familia. Un patrón emergía, quien se acercaba al manuscrito perdido de Padre Pío, a fenómenos astronómicos relacionados con Saturno y a profecías sobre la segunda venida, sufría consecuencias inmediatas y severas. En 2010, un suceso aún más perturbador ocurrió. En un convento cerca de San Juan Rotondo, la hermana Lucía Ferrato, que había sido auxiliar de enfermería de Padre Pío en sus últimos años, empezó a tener visiones continuas. Semanas enteras se despertaba a las 3:33 am, hablando en lenguas desconocidas y dibujando símbolos complejos que parecían diagramas astronómicos. Un joven sacerdote local, fascinado, comenzó a catalogarlos y envió copias a un astrofísico amigo en la Universidad de Bolonia. La respuesta fue inquietante. Los símbolos representaban coordenadas precisas de un sector de los anillos de Saturno, con detalles que ningún instrumento actual debería conocer. La carta fue interceptada. El sacerdote fue trasladado a Brasil en 48 horas. La hermana Lucía fue internada en una casa de reposo de la iglesia sin visitas externas. El astrofísico negó públicamente haber recibido o enviado correspondencia, aunque 3 testigos lo vieron discutir los diagramas en la cafetería de la universidad. En 2013, la NASA anunció el hallazgo de una anomalía estructural en el anillo B de Saturno, el mismo sector indicado en los dibujos de hermana Lucía. El artículo científico fue retirado por errores metodológicos, algo muy poco común para un estudio revisado por pares. Mientras tanto, entre los devotos de Padre Pío persistían las historias. Muchos relataban sueños vívidos con el santo señalando el cielo nocturno. Otros contaban experiencias en peregrinaciones a su santuario, sintiendo compulsión
de mirar siempre hacia la misma región estelar donde Saturno era visible. Un caso destacado ocurrió en 2017. Un grupo de peregrinos de distintas nacionalidades, que nunca se habían conocido antes, relató el mismo sueño tras visitar la tumba de Padre Pío. En su sueño, el santo mostraba un manuscrito quemado que se regeneraba de las cenizas, y una voz decía en varios idiomas: 2028, la puerta se abrirá, y él regresará por el camino de las estrellas, como se fue. La Iglesia atribuyó el fenómeno a sugestión colectiva e histeria religiosa, pero investigadores independientes hallaron que desde 1999, exactamente 30 años tras la muerte de Padre Pío, había un aumento estadísticamente significativo de estas experiencias, coincidiendo con ciertas posiciones orbitales de Saturno. En 2020, durante la pandemia, casi desapercibidos, ocurrieron dos eventos. Primero, el Observatorio del Vaticano inició una colaboración sin precedentes con varias agencias espaciales para un estudio de largo plazo sobre Saturno. Segundo, se inauguró una ala de seguridad máxima en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, oficialmente para preservar documentos sensibles relacionados con la fe. Fuentes internas informaron que al construir esta ala se trasladaron con extrema precaución reliquias y documentos, incluida una pequeña caja de plata sellada con el escudo personal de Pablo VI, el mismo Juan Montini que recibió el sobre décadas antes. En 2022, un filtrador contratado para el mantenimiento del sistema de climatización en la biblioteca secreta fotografió furtivamente una página parcialmente quemada que restauraban en un laboratorio especializado. La imagen mostraba una caligrafía que expertos confirmaron como consistente con la de Padre Pío. El texto visible mencionaba los vigilantes más allá de Saturno y el velo entre mundos que se tornará translúcido cuando el tiempo se cumpla. El técnico desapareció 3 días después de enviarme la foto. Su familia recibió la noticia de que había sido reubicado en un programa de protección de testigos relacionado con un caso de crimen organizado, aunque no hay registros policiales al respecto. En enero de 2023, astrónomos de varios observatorios independientes registraron un fenómeno inexplicable en los anillos de Saturno. Ondulaciones geométricas perfectas que parecían moverse contra el flujo natural de partículas. Duró 33 minutos y cesó abruptamente. Curiosamente, ningún gran telescopio ni satélite internacional lo registró. Todos estaban en mantenimiento programado durante ese periodo. 3 meses después, un pequeño grupo de lingüistas y criptógrafos fue convocado en secreto por el Vaticano para analizar textos antiguos, incluido el fragmento hallado por Padre Merrin. Una participante, la doctora Sophie Levant, me contactó al regresar, visiblemente perturbada. Descubrió patrones que sugerían que ciertos pasajes bíblicos, especialmente en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, no eran metáforas, sino instrucciones precisas para interpretar fenómenos celestes como mensajes. No hablamos de astrología o misticismo, escribió. Hablamos de un sistema de comunicación codificado en fenómenos observables, establecido hace milenios, y algo está a punto de transmitirse mediante ese sistema. Su comunicación cesó abruptamente. Al intentar contactarla, recibió un mensaje automático. Se había ido a un retiro sabático de largo plazo y no podía ser molestada. En agosto de 2023, el Papa visitó sin anunciar al Observatorio del Vaticano. Permaneció 6 horas en reuniones cerradas y al cabo de una semana publicó un documento titulado Preparación espiritual para eventos transformadores en la historia de la salvación,
donde instaba a los fieles a estar listos para entender la segunda venida en términos que trasciendan nuestra comprensión tradicional. El texto hacía una críptica referencia a Padre Pío, señalando que ciertos siervos fieles recibieron vislumbres del plan divino que en su época no se comprendieron por completo, pero que ahora la ciencia y la fe, unidas, comienzan a iluminar. En diciembre de ese año, un equipo internacional de astrónomos anunció anomalías gravitacionales más allá de Saturno, sugiriendo la presencia de una fuerza u objeto indetectable por métodos convencionales. El anuncio fue seguido de retractaciones y acusaciones de error de cálculo. 3 científicos renunciaron en semanas, citando razones personales. Y así llegamos al presente, con más piezas de este rompecabezas cósmico y espiritual emergiendo. ¿Qué vio realmente Padre Pío aquellas noches de 1956? ¿Por qué el Vaticano suprimió tanta información? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la conexión entre Saturno, las profecías de la segunda venida y los eventos celestes previstos para 2028? A medida que esa fecha se acerca, más personas tienen sueños y visiones semejantes. Los informes de sincronías con Padre Pío se multiplican. Observatorios de todo el mundo registran anomalías crecientes en los anillos de Saturno, que parecen reconfigurarse en patrones que desafían las leyes conocidas. El manuscrito quemado de Padre Pío pudo haber sido destruido físicamente, pero su contenido se filtra de otras maneras, a través de sueños colectivos, coincidencias improbables, hallazgos científicos accidentales y revelaciones simultáneas en distintos puntos del globo. Y aquí está lo más inquietante. Fuentes fiables en el Vaticano confirman que se construye en secreto un nuevo observatorio ultraavanzado dedicado exclusivamente a monitorear Saturno. Al mismo tiempo, teólogos, lingüistas y científicos trabajan día y noche para descifrar textos antiguos y correlacionarlos con observaciones recientes. El tiempo se agota. Si las profecías de Padre Pío son ciertas, algo monumental ocurrirá en 2028. Algo que redefinirá no solo nuestra fe y religión, sino la propia naturaleza de la realidad, de la conciencia y del lugar de la humanidad en el cosmos. Las autoridades religiosas y científicas parecen prepararse para un evento sin precedentes, mientras controlan la narrativa para evitar pánico o cambios sociales prematuros. La verdad emerge gradualmente, como agua filtrándose por grietas, en una presa inevitable e imparable. Y tú, lector, que has llegado hasta aquí, te dejo con la pregunta que me ha perseguido durante toda esta investigación. Si supiéramos con certeza que un evento cósmico y espiritual transformador ocurrirá en 2028, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir en los años que nos quedan? Y más importante, ¿no será ese conocimiento suprimido sobre la verdadera segunda venida la razón por la que tantos esfuerzos se hicieron para mantener el manuscrito de Padre Pío fuera de la vista del mundo? Mientras los anillos de Saturno continúan sus misteriosos movimientos y el tiempo avanza inexorable hacia la fecha profetizada, cada uno de nosotros debe decidir cómo afrontar estas revelaciones. La verdad, una vez vista, no puede desverse. Y la historia que comenzó con un humilde fraile estigmatizado escribiendo a la luz de las estrellas en 1956 podría estar llegando a su clímax cósmico ante nuestros propios ojos.